había empezado a desarrollar este ejercicio y me di cuenta que no estaba grabando. Así que vamos a empezar a explicarlo de nuevo. Eh, bueno, antes que nada, esta es una cápsula para preparar la PEP 1. Nos faltó ver temas sobre, o sea, ver como más ejercicios sobre inyectividad, sobreactividad y función inversa. Así que vamos a ver este ejercicio primero. Ya. Nos da entonces una función por ramas, cuya primera rama es un polinomio cuadrático y su segunda rama es un polinomio de grado uno. Y nos dicen que puede ser útil graficar la función para hacer las demostraciones que nos están pidiendo la A, B y la C. Entonces, vamos a empezar graficando, que está aquí el gráfico. Vemos que la parte roja es la cuadrática, porque es mayor o igual que cero, y aquí hay una cuadrática entonces. Una cuadrática centrada en el eje Y. Ya. Entonces, ¿qué representa el alfa? El alfa representa, mientras más grande sea, significa que la función está más arriba, y mientras más chico sea, significa que la función está más abajo. Y con respecto al beta, el beta es, perdón, o sea, la rama de x menor que cero es una recta. Y el término beta también representa lo mismo, representa que estoy más arriba o más abajo. Mientras más grande el beta, está más arriba y mientras más chico, más abajo. Ya entonces con eso podemos empezar a hacer la demostración. Primero nos dicen en la A, demuestre que f es inyectiva si y solo si alfa es menor, o sea, si alfa es mayor o igual que beta. Ya. Entonces, la demostración que se puede aplicar aquí es una demostración por contradicción. Es decir, vamos a asumir que f no es inyectiva. Aquí estamos diciendo que f es inyectiva. O sea, lo que quiero demostrar es que si f es inyectiva, significa que alfa es mayor o igual que beta. Entonces lo que voy a hacer es lo contrario. Voy a decir que f no es inyectiva. ¿Y qué significa que f no sea inyectiva? Significa que si yo tomo un x, espérame, déjame arreglar esto que está mal centrado. Esto así. Si yo tomo un x en este intervalo de aquí, si yo tomo un x del intervalo que es menor que cero, y tomo otro x del intervalo que sea mayor que cero, por ejemplo, tomo este x de aquí y este x de aquí, significa entonces que voy a tener que sus dos imágenes también son iguales. O sea, son dos puntos distintos, pero sus imágenes son iguales. Y eso significa que la función no es inyectiva. Eh, bueno, entonces eso en lenguaje matemático, por así decirlo, está escrito de esta forma. Asumimos que f no es inyectiva, tomamos un x1 que es menor que cero y un x2 mayor o igual que cero, y sus imágenes van a ser iguales. Entonces, x1 más beta, que es la rama de los x menores que cero, y x2 al cuadrado más alfa, que es la rama de los x mayores o iguales que cero. Y esos dos van a ser iguales. Ya. Entonces, miren aquí. X1 es un número negativo. Es decir, si yo, eh, si yo tomo un número y le sumo x1, que es un número negativo, ese número va a ser menor. ¿No? Porque, porque lo que estoy haciendo básicamente es restarle. ¿No? Si le sumo yo un número negativo, significa que le estoy restando, le estoy quitando cosas. Por lo tanto, aquí x1 más beta es menor que beta. Es decir, beta es mayor que x1 más beta. ¿Por qué? Porque beta da lo mismo el signo que tenga. Si beta es negativo o positivo, da lo mismo. Pero si yo le sumo a beta un número negativo, de todas formas voy a tener que esta expresión de aquí
va a ser menor que simplemente beta. Por lo tanto, ponemos aquí que beta es mayor que x1 más beta. Ya. Y x1 más beta es igual a x al cuadrado más alfa. Ahí. Mantengo la igualdad. Y ahora, x al cuadrado, o sea, cualquier número elevado al cuadrado es un número positivo. Y si yo a un número positivo le agrego algo, eh, si yo a un número positivo le agrego algo, ese, perdón, lo contrario. Si a alfa le agrego un número positivo, ese número, este número de aquí entero, va a ser mayor que simplemente alfa. Entonces, toda esta expresión de aquí es mayor o igual que alfa, porque el este puede ser cero. El x al cuadrado puede ser cero. Entonces, eso. Finalmente, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que beta es mayor que todo esto de aquí y todo esto de aquí es mayor o igual que alfa. Entonces, concluimos que beta es mayor que alfa. Ahí. Beta es mayor que alfa. ¿Y ahora qué puedo decir con esto? Lo que hicimos fue lo que hicimos fue decir que f no es inyectiva. Y con eso llegamos a que beta tiene que ser mayor que alfa para que eso se cumpla. Entonces, si tomamos el caso contrario, es decir, que alfa sea mayor o igual que beta, significa que f es inyectiva. Y ahí queda demostrado entonces que si alfa es mayor o igual que beta, significa que f es inyectiva. Ya. Y ahora vamos con la B. La B nos dice demostrar que f es sobreyectiva si y solo si alfa es menor o igual que beta. Entonces, B, f es sobre si solo si beta es menor o igual que alfa. No, no, perdón. Alfa, alfa menor o igual que beta. Ahí, ahora sí. Entonces, mm, recordemos que una función es sobreyectiva si el codominio de la función es igual eh, al recorrido de la función. Ya. Y ahora veamos esto. El codominio de mi función es este conjunto de aquí. Este conjunto de aquí son todos los reales. ¿Qué significa esto? Significa eh, que el recorrido de mi función tienen que ser todos los reales. Y ahora veamos cuál es el recorrido. El recorrido, si se fijan, para centrémonos primero en la parte esta de x menor que cero. Esta recta se extiende infinitamente hacia abajo, es decir, va a llegar al menos infinito, y se va a detener en este punto de aquí. Y este punto de aquí es beta. Beta es el intersecto con el eje y. Así que eh, para x menor que cero, x menor que cero, recorrido de f es igual entonces a menos infinito hacia beta, sin incluir el beta. Y para x mayor o igual que cero, para x mayor o igual que cero, vemos que la cuadrática se va a extender infinitamente hacia arriba, es decir, que va a llegar al más infinito, y aquí se va a detener en esta altura de aquí. Y esta altura de aquí está dada por el alfa.
F entonces va a ser de el alfa, esta vez sí que va incluido, hasta el más infinito. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, yo necesito que la unión de este con este sea igual a todos los reales. Y eso solo va a ocurrir si el alfa es menor que el beta, menor o igual que el beta. Entonces, mm, ¿cómo lo anoto? A ver, voy a anotarlo aquí como recorrido uno, perdón, recorrido 2 este, y el de arriba recorrido uno, recorrido uno entonces. Eh, entonces es sobre, sí, recorrido uno de F unido con recorrido 2 de F es igual a todos los reales. Entonces, el alfa tiene que ser menor o igual que beta. Y ahora, eso lo voy a explicar también gráficamente, después de explicarlo matemáticamente, para que se entienda un poco mejor la idea. Mira, veamos el caso contrario. Imaginemos que el alfa es mayor que el beta. Si el alfa es mayor que el beta, significa que este está por aquí arriba y la recta se mantiene ahí. Ahí está el alfa, este es el alfa, el rojo, y el otro es el beta. Entonces, mira, ¿qué pasó aquí? Si el alfa es mayor que el beta, significa que el recorrido de este va a ser eh, del alfa al más infinito, se mantiene igual, y el del beta va a ser del menos infinito hasta el beta. Pero va a estar todo este intervalo de aquí que no va a ser tomado. Es decir, este intervalo de aquí no se está considerando dentro del recorrido de la función. Por lo tanto, aquí este recorrido de aquí sería distinto a los reales. Por el contrario, si el alfa fuese mayor que el beta, perdón, lo contrario, si el alfa fuese eh, menor que el beta, el recorrido de la cuadrática sería este y el recorrido de la recta sería este. Y aquí sí que estaríamos tomando todos los reales. Y si fuesen iguales, lo mismo. También estaríamos tomando todos los reales porque estaría desde aquí hacia arriba. Ya. Básicamente eso fue lo que hicimos en esta demostración de aquí. Y ahora el C nos dicen determinar el conjunto B eh, de los puntos alfa y beta tal que F sea biyectiva. Entonces, F va a ser biyectiva, es biyectiva, sí solo sí, es inyectiva y sobreyectiva. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Se tienen que cumplir las dos condiciones. Se tiene que cumplir que alfa sea menor o igual que beta y que alfa sea mayor o igual que beta. Y la única forma de que se cumplan ambas a la vez es que sean iguales. Voy a escribirlo. Eh, Aquí eso implica entonces que alfa tiene que ser menor o igual que beta y
que alfa tiene que ser mayor o igual que beta. Entonces, eso significa que alfa tiene que ser igual a beta. Y ahora escribimos el conjunto que nos pedían. Va a ser los puntos alfa como alfa en R2, tal que alfa es cualquier número real. Ya. Y ahí ya tendríamos lista la demostración.